La teoría del engaño permanente. ¿Posee verdaderamente Israel armas nucleares? Luego de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y el Reino Unido habían encontrado una solución que creían eficaz para resolver el problema judío. Esto es, trasladar a estos a un territorio que habían ocupado originalmente en la historia en el Medio Oriente. La Tierra Prometida, como se le decía, era una región remota y olvidada para el mundo occidental que ya estaba habitada por judíos, pero también por árabes, la mayoría de estos musulmanes. Cuando el 14 de mayo de 1948 el último de los soldados británicos abandonó Palestina, los judíos liderados por David Ben Gurión declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. La convivencia entre las dos naciones, tanto por sus diferencias religiosas como económicas, pero sobre todo por el pequeño espacio físico que ambos querían ocupar, llevó primero a la Guerra de la Independencia de 1948 de Israel y luego a un permanente estado de guerra o semiguerra que dura hasta nuestros días. Pero situémonos en la década de 1950, cuando se creía que la energía nuclear, tanto en su forma pacífica como en su capacidad militar, resolverían todos los problemas del futuro. Por eso es que muchos países trataron de obtener esa tecnología y el recién nacido Estado de Israel fue uno de ellos. Y es así que en 1955 el primer ministro Ben Gurión ya hablaba de establecer una línea defensiva adicional más allá de los medios convencionales de las fuerzas de defensa de Israel, y para ello se requería poseer armas nucleares. La historia de cómo se supone que Israel obtuvo el acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para fabricar esas armas nucleares es oscura, especulativa y posiblemente inexacta tal como se la relata actualmente. Será motivo de otro video, pero basados en todo lo que se especula sobre las capacidades nucleares actuales, se ha establecido como probable que Israel posea en la actualidad entre 90 y 250 artefactos nucleares con capacidad de detonar. Hay algunos incluso que llevan esa cifra a más de 400. Pero este número es exacto. ¿Puede realmente Israel poseer la misma capacidad nuclear que Francia y la India juntos? ¿Dónde están esas armas desplegadas? ¿Dónde están almacenadas? ¿Por qué no hay ninguna prueba de su existencia? ¿Por qué nunca las utilizó Israel a pesar de haber sido amenazada su existencia en más de una guerra? Hoy vamos a tratar de resolver estas cuestiones. Hay muchos que piensan que las supuestas capacidades nucleares de Israel no solo son exageradas, sino que incluso son parte de una campaña de desinformación para hacer creer a todo el mundo y especialmente a sus enemigos que posee un arsenal nuclear que en realidad no existe. Esta es una vieja estrategia de la guerra que se ha utilizado por cientos de años. Incluso en la actualidad es común que los países informen oficialmente o incluso dejen pasar información falsa a un enemigo sobre la existencia o capacidad de armas que no poseen o que si existen tienen un poder mucho menor a lo que se supone. Por ejemplo, en los últimos años Rusia ha presentado al torpedo Poseidón como el arma del apocalipsis, o de último recurso, un torpedo nuclear capaz de explotar en la costa de los Estados Unidos y crear un tsunami de destrucción que abarcaría miles de kilómetros. En realidad, nada se sabe de esta supuesta arma definitiva y no hay ninguna prueba de su existencia. ¿Podría ser solo una estrategia publicitaria de Rusia para amedrentar a sus enemigos? O con el mismo ejemplo, ¿por qué Israel nunca ha mostrado sus armas nucleares? Sobre todo teniendo en cuenta que todos los países que desarrollaron este tipo de armas se afanaron por presentarlas en el primer desfile militar posible, aún incluso antes de que estuvieran operativas. Estados Unidos no dudó en utilizar las armas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki en 1945, solo para demostrar que las poseía. O la Unión Soviética, que en agosto de 1949 detonó su primera bomba nuclear casi a la vista de todos. O incluso recientemente, cuando el 6 de enero de 2007, Corea del Norte anunció al mundo su capacidad nuclear, luego que dejara ver a todos el 9 de octubre de 2006 que había realizado una explosión subterránea. Es extraño, ¿no? Se ha dicho que Israel no ha anunciado su programa nuclear para la guerra por razones geopolíticas, para no inducir a sus enemigos de Oriente Medio a que hagan lo mismo. Sin embargo,
Israel atacó las instalaciones del programa nuclear iraquí en junio de 1981. La llamada Operación Ópera destruyó un reactor nuclear en construcción situado a 17 kilómetros de Bagdad. O la Operación Huerto del 6 de septiembre de 2007, que destruyó las instalaciones supuestamente dedicadas a la investigación nuclear en Siria. O las amenazas frecuentes realizadas a Irán para que se abstenga de enriquecer uranio, o incluso lo que se supone asesinatos planificados dirigidos a investigadores y científicos iraníes con el fin de retrasar o imposibilitar el desarrollo de ese programa. ¿Por qué Israel estuvo y está tan preocupada por destruir los programas nucleares de sus enemigos cuando estos se encontraban aún en etapas muy iniciales, cuando en teoría Israel ya poseía decenas o cientos de armas atómicas capaces de barrerlos del mapa en segundos? ¿Será que Israel no posee ningún arma nuclear y que todas las especulaciones, secretismo y filtración de datos son solo una parte de una campaña publicitaria para hacer creer a los demás que sí las posee? ¿O será que solo posee un número muy limitado de artefactos atómicos, de baja potencia y efectividad incierta, por no haber realizado pruebas reales sobre el terreno, como todas las demás potencias lo hicieron? Recordemos que los Estados Unidos detonaron más de 1000 armas nucleares en la atmósfera y subterráneas solo para probar su efectividad. La Unión Soviética más de 700 y Francia más de 200. El Reino Unido, que posee una cantidad de armas nucleares equivalentes a las que en teoría tendría Israel, realizó solo 45 detonaciones o ensayos reales, y eso teniendo en cuenta que este país utiliza la tecnología llave en mano que le cede y la prueba previamente a Estados Unidos. Israel no necesita probar sus armas nucleares, son así de infalibles. ¿Dónde se realizaron los ensayos nucleares de Israel? Solo se suele mencionar una supuesta prueba nuclear realizada el 22 de septiembre de 1979 en el territorio de Sudáfrica, que coincide con las Islas del Príncipe Eduardo. Un viejo satélite llamado Vela detectó una señal de doble flash, característica de una prueba de armas nucleares. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que lo más posible fuera un defecto en el funcionamiento del propio satélite o un micrometeorito que lo golpeó y no una explosión nuclear. Tanto Israel como los Estados Unidos nunca desmintieron el incidente, lo que aumentó las teorías conspirativas sobre la existencia real de la capacidad nuclear israelí. Pero tal vez la explicación más lógica de por qué se cree que realmente Israel no posee armas nucleares es porque no las utilizó nunca. La guerra de los 6 días de 1967, la guerra del Yom Kippur de 1973, no fueron motivos más que suficientes para detonar un arma nuclear, aunque fuera solo como demostración de fuerza en un punto lejano del desierto. Todo lo que decimos puede parecer una especulación, y tal vez lo sea. Es muy posible que Israel posea el armamento nuclear que se supone puede tener, pero también existe la posibilidad de que solo posea un número muy limitado de estas, o que tal vez no posea ninguna. Esto es Información para Todos.